Muchísimas gracias a Estepa, a Alfredo y a Álvaro por haber contado conmigo para esta presentación, para esta conferencia, para hablar sobre aguas subterráneas. Es una suerte para mí estar hoy aquí por dos razones: por el honor que supone para mí estar en Estepa hablando de agua, y la segunda por la suerte que tuve anoche de pasar el Puerto de la Mora con nieve, porque pensaba que hoy no llegaba aquí. Bien, empezamos. Por tanto, un segundito, que esto lo vamos a ver aquí ahora mismo. Ya está, perfecto. Una pregunta nada más, para pasar las transparencias, la propia pantalla. Vale. Bueno, pues el título de la conferencia: las aguas subterráneas en la agricultura, falsos mitos y soluciones. Vamos allá. Nos han dicho hoy, si ponemos la televisión frecuentemente y la radio, nos hablan de que hay acuíferos en mal estado cuantitativo, los acuíferos están sobreexplotados, hay poca agua subterránea. A veces es un mensaje que constantemente nos lanzan o nos dicen, ¿no? Y en unos casos, en mi opinión, es verdad, pero creo que, como resumen preliminar, no está totalmente justificado. Para explicar un poco los distintos aspectos de las aguas subterráneas, sus balances, sus contabilidades, si están bien hechos, si hay errores que luego nos perjudican a los ciudadanos cuando queremos tener una pequeña concesión para tener un uso sostenible en un pueblo y generar riqueza, puestos de trabajo de forma sostenible. Vamos a hablar de diferentes aspectos de las aguas subterráneas y sobre todo con el ciclo hidrológico. Vamos a empezar hablando del ciclo natural del agua. Es importante porque aquí hay una variable que tenemos que considerar. Este es el ciclo del agua del Servicio Geológico de los Estados Unidos. Y hay una componente que quiero señalar aquí, que es la parte de abajo, que se denomina, el puntero, no sé cuál es. Sí, ¿cuál? Perfecto, ya está todo solucionado. Bueno, este es el ciclo natural del agua, ¿no? Lo que nos han contado: el agua se evapora de los mares, de la tierra, y cae sobre la tierra en forma de lluvia, en forma de nieve, discurre por los ríos. Pero llamo la atención porque además hay una descarga de agua subterránea que va directamente al mar sin pasar por los ríos. Y también hay un concepto que es el agua subterránea almacenada. Ese es el esquema del ciclo hídrico del Servicio Geológico de los Estados Unidos, el organismo más prestigioso del mundo en investigación de agua, de terremotos, de catástrofes naturales, etc. Este es el mismo ciclo natural del agua explicado para niños. Este es el ciclo del agua que se explica en toda Sudamérica, en Estados Unidos, ¿no? Volvemos a insistir en una circulación de agua subterránea distinta de la fluvial y un agua subterránea almacenada, y que la recarga del agua subterránea, es el agua neta que se mueve por el interior de los acuíferos sin tener nada que ver con el río, que el río es el agua fluvial. Por tanto, ese ciclo del agua que muchas veces nos cuentan no es cierto. Este ciclo del agua le falta una componente, que es lo que hemos dicho, la descarga subterránea, la recarga del agua subterránea y el flujo del agua subterránea. En el plan hidrológico del Júcar lo vemos clarísimamente. En ellos nos dice que los recursos naturales totales de una cuenca hidrográfica son la diferencia de lo que llueve en esa cuenca menos lo que se evapotranspira. Esos son los recursos naturales. Y ese recurso natural se divide en dos componentes: el agua fluvial, que va por los ríos, los arroyos, y el agua que no es fluvial. Cierto es que hay un agua subterránea que se incorpora a los ríos, pero esa no es la agua subterránea en sentido estricto, esa ya está contada en lo que es el flujo fluvial. Lo importante es que también es recurso natural el agua subterránea que lateralmente se transfiere a otras cuencas hidrográficas y que también se va al mar, y esa también es un agua que se puede utilizar. No es que lo diga el Júcar, ni que es que lo dicen, bueno, pues prestigiosas publicaciones. A ese flujo subterráneo que se va al mar se llama SGD, la descarga subterránea submarina. No son aguas fósiles, como a veces cuentan, son aguas que tienen un ciclo anual, igual que salen por el río, también se van al mar.
Bueno, y la NOAA, que es el organismo mundial, de Estados Unidos del clima y de la meteorología, pues cuando explica su ciclo del agua, nos habla de lo que es la corriente subterránea diferente del flujo fluvial. Esto es muy importante. Tan importante es que en la parte oriental de la península, en el Mediterráneo, donde presumiblemente, o donde se dice que hay menos agua, resulta que unos recientes estudios de la Universidad Autónoma de Barcelona, con isótopos de radio de agua de mar, demostraron que la corriente subterránea submarina es 15 veces, hasta 15 veces, superior a la fluvial. Es decir, que por cada río Ebro o Tajo, Júcar o Segura, hay otros 15 ríos de forma subterránea en volumen que se están drenando al mar. Este científico, el profesor Willard Moore, a nivel planetario, ha dicho recientemente en Science, una revista muy prestigiosa, que a nivel planetario la descarga subterránea submarina es 5 veces superior a la descarga fluvial. Por tanto, estamos hablando de un potencial de agua muy importante que tenemos que contabilizar y que tenemos que tenerlo en consideración. Bien, como decía antes, el ciclo del agua tenemos que tener en cuenta que ese agua natural es la diferencia de lo que llueve menos la evapotranspiración real, es decir, el agua que sube del suelo y de las plantas a la atmósfera. Y que, como decía, esas dos componentes, una va a los ríos y otra de forma subterránea al mar. El plan hidrológico del Júcar lo dice claramente, que los recursos naturales de su cuenca hidrográfica son la diferencia de lo que llueve menos lo que se evapotranspira. Pero dice una cosa muy clara. Miren ustedes, nosotros con ese agua no vamos a contar en la planificación. Cierto es que se va al mar, pero nosotros los números los vamos a hacer solo con el agua fluvial. ¿Vale? Bueno, esa es una decisión. En mi opinión no es técnica, es una decisión política, que no cuentan con 500 hectómetros en sus recursos naturales. Por tanto, no solo en el plan del Júcar, porque esta, como veremos, es una práctica habitual en todos los planes, en España los cálculos de los balances y del agua disponible están, en mi opinión, mutilados. Es decir, solo consideramos como agua contante y sonante para hacer nuestros cálculos en funciones de disponibilidad de agua y de incluso el agua que tienen los acuíferos, solo el agua fluvial. No tenemos en consideración estas transferencias subterráneas. Un ejemplo claro, por ejemplo, es el plan del Segura, ¿no? Cuando uno hace este balance, a la precipitación le resta la evapotranspiración real, ve lo que es la escorrentía, ve lo que es el dato de infiltración, recarga, vemos que hay un descuadre de 651 hectómetros, no encaja. En el plan del Guadalquivir, por ejemplo, se da la curiosidad que llueven 580 milímetros de media en el Guadalquivir, la evapotranspiración real son 452, si hacemos esta resta nos salen 129 y en cambio lo que se denomina aportación, que es la escorrentía total, es mayor. Es decir, para el plan hidrológico del Guadalquivir baja más agua por el río que la diferencia de lo que llueve menos lo que se evapotranspira. Esto nos da idea de lo mucho que hay que mejorar en los balances para contabilizar toda este agua. Si nosotros ponemos en un gráfico los diferentes estudios que han calculado estos valores, es decir, restar lo que llueve menos lo que se evapotranspira y dividirlo por lo que baja por los ríos, es decir, los recursos naturales dividido por lo que va por los ríos, pues hay muchas cuencas que es 1, es decir, que consideran que la única agua disponible es sola la que va por el río, que el único recurso natural es el agua que va por el río. En los trabajos de Ramón Llamas del año 66 no era así, es decir, había una componente siempre de la descarga subterránea submarina, ¿no? Aquí vemos como en el Júcar, como decíamos antes, el Guadalquivir, perdón, pues resulta que tenemos ese valor negativo, es decir, que hay teóricamente, según los cálculos, más agua que baja por el río que la diferencia de lo que llueve menos lo que se evapotranspira. Aunque luego en otras tablas, hablando del Guadalquivir, sí que habla de unas surgencias que no van a los ríos. Bien. Por tanto, insisto, en España a nivel global, cuando se ha hecho la planificación hidrológica, en mi opinión, se ha omitido esta parte del ciclo natural del agua
que es un volumen importante que hay que contabilizar y meter en las masas de agua subterránea para saber el agua disponible, porque si no, como veremos, decimos que estamos en mal estado cuantitativo. Veremos el caso concreto de Estepa, de los acuíferos en torno de Estepa. Bien, esto de las urgencias subterráneas es importante porque, por ejemplo, en la Sierra de Ir, en la zona del Castellón, pues hay unas urgencias de agua subterránea que van al mar cifradas en 400 hectómetros. Es decir, es un potencial muy importante de agua subterránea que se está yendo al mar que deberíamos considerar. Sobre todo porque el agua, como sabemos y se ha dicho, es vida y es un agua recurso natural renovable. Bien. El Instituto Geológico y Minero en los años 70 ya decía que había una transferencia lateral de agua subterránea hacia la costa hasta el Mediterráneo de en torno a 400 hectómetros. Agua que podemos utilizar. Por tanto, en mi opinión, el primer error que tenemos a la hora de conceptualizar los recursos naturales en las diferentes cuencas es que no tenemos en cuenta la recarga, la transferencia lateral del agua que acaba en el mar, y los balances en muchos planes no encajan. Aquí viene otro tema importante ahora que estamos hablando de lluvias y que por suerte en el Guadalquivir ha llovido bastante y tenemos agua. ¿Quién dice lo que llueve y se evapotranspira en España? Esto es muy importante porque de esta resta que decimos son como dos mandos. Es decir, si yo digo que llueve mucho y se evapotranspira poco, tendré una cuenca con agua, con vida, donde se fomente el desarrollo, donde haya agricultura sostenible, donde no haya problemas. Pero en cambio, si yo digo que en una cuenca llueve poco y se evapotranspira mucho, la situación real, pues tendré problemas de desertización, tensiones sociales, etc. Por tanto, y ojo, a raíz de aquí hay normas administrativas que en función de una cosa u otra a los ciudadanos nos van a afectar. Nos van a afectar si vamos a poder hacer un pocito para darle agua a 5 hectáreas de olivar, si vamos a poder tener una concesión nueva para un regadío y una comida regantes o no, etc. Por tanto, este dato es muy importante. Es muy fino y hay que tenerlo bien claro. Fíjense hasta qué magnitud. Les voy a poner un ejemplo. El hecho de que en el Cuenca del Segura dijéramos, por ejemplo, que llueve un 10% menos y se evapora un 10% más, o sea, si en vez de llover 400 milímetros, llueven 380, por ejemplo, y se evapora en vez del 80%, 90, sería lo mismo que decir que los recursos naturales son 691 hectómetros o 522, justo el doble. Por tanto, esto es muy importante. Por tanto, ¿quién dice en España lo que llueve en una cuenca hidrográfica? Pues en principio es muy fácil, hay que acudir a la Instrucción de Planificación Hidrológica, donde nos dice claramente las fuentes de información de los datos meteorológicos y el escenario regionalizado de predicción del cambio climático. Muy fácil, la Agencia Estatal de Meteorología, como todos ya habíamos adivinado, ¿verdad? Bueno, pues no es cierto. Quien dice lo que llueve en la cuenca del Guadalquivir es el Centro de Experimentación de Obras Públicas, aplicando un modelo que se llama SIMPA. Quien dice cómo va a evolucionar el cambio climático en el Guadalquivir es el Centro de Experimentación de Obras Públicas. Quien dice en la cuenca del Segura lo que llueve, lo mismo, es el Centro de Experimentación de Obras Públicas, igual, y los efectos del cambio climático. Bien es cierto que este organismo, el Centro de Experimentación de Obras Públicas, a través del modelo SIMPA, digamos que utiliza unos datos de la Agencia Estatal de Meteorología. Es cierto, pero también es cierto que en las zonas de montaña del Guadalquivir, por ejemplo, o del Segura, que no hay pluviómetros, es decir, justo donde más llueve, tiene que simular la lluvia allí mediante pluviómetros ficticios. Y digo yo, y si tiene que hacer esas simulaciones, ¿no sería mejor que todo eso lo hiciera la Agencia Estatal de Meteorología? Que es, además, quien dice que lo tiene que hacer por ley, sino que además es el organismo que tiene las competencias en el clima, pero además es que la Agencia Estatal de Meteorología tiene en su web una epígrafe que se llama balance hídrico y hace mapas de las precipitaciones por comunidades autónomas y por provincias. Y mi pregunta es, ¿y por qué no lo hace también por cuencas hidrográficas? Que es como, en mi opinión, dice la Instrucción de Planificación. ¿Por qué la EMET no es la que dice lo que llueve en la cuenca del Guadalquivir? Por tanto, otro error, en mi opinión,
que tienen los cálculos del agua en las diferentes cuencas es que, en mi opinión, yo me gustaría que, y en relación con quien dijera lo que llueve en el Guadalquivir de media y se evapotranspire, por tanto los recursos, fuera la Agencia Estatal de Meteorología, no el Centro de Experimentación de Obras Públicas que depende del Ministerio de Fomento. Vamos a ver ahora otro, en mi opinión, error en el cálculo de los recursos de agua disponible. Vamos a hablar de las reservas de agua. Vamos a hablar del agua subterránea almacenada, que dice el Servicio Geológico de Estados Unidos. Miren, si esta mañana nosotros, en vez de estar en Estepa, hubiéramos estado en Mallorca y hubiéramos puesto la radio y dijera a la radio, la situación hídrica de Mallorca se encuentra al 80%. ¿Saben a qué se está refiriendo en Mallorca cuando dicen eso? A los acuíferos. En las Islas Baleares, recursos hídricos es la situación de los embalses subterráneos. De hecho, cuando uno entra en la web del Gobierno balear, no ve pantanos, ve sondas de pozos. Es decir, allí estar al 80 o al 90% es estar hablando de acuíferos. Pero cuando pasamos a la península ibérica, y ahora nos venimos a Estepa y ponemos la radio esta mañana, ya no estamos en Mallorca, pues lo que nos dice la radio es que las reservas hídricas se encuentran al 50%, pero nos están hablando únicamente de pantanos, de presas, de embalses, de agua superficial. Bien, la pregunta es, ¿por qué en las Islas Baleares nos hablan de lo que hay debajo de tierra como embalse y en la península nos hablan de reservas de agua, lo que hay en la superficie? Porque aquí en la península no nos cuentan las dos cosas, la situación a la que se encuentran los embalses subterráneos del Guadalquivir, del Júcar, del Segura. Bien, ¿es que no sabemos el agua que tenemos acumulada en los embalses subterráneos? Claro que lo sabemos. En el Libro Blanco del Agua se hablaba, por ejemplo, que aquí en el Guadalquivir había 11.000 hectómetros. Bueno, 11.000, 20.000... Pero curiosamente en este Libro Blanco del Agua, que es un referente para muchas personas del año 2000, curiosamente pues en el Segura aparece una rayita. No había agua, ¿qué pasa en el Segura? No se sabe el agua subterránea que hay, almacenada, es cero. Bueno, no es cierto. El Instituto Geológico y Minero de España en los años 70 hizo unas investigaciones muy importantes con sondeos en toda la cuenca del Segura y determinó que en la mitad norte había un torno a 80.000 hectómetros embalsados y en el conjunto de la cuenca 100.000 hectómetros. Si eso lo sometemos en su casilla correspondiente, veremos que a nivel de la España hay unos, sin contar las islas, 300.000 hectómetros y según recientes publicaciones, concretamente de 3 de marzo de 2018, ya estamos hablando que los embalses subterráneos en España albergan 400.000 hectómetros, que es 7 veces superior al agua de los embalses. Y es un agua que no consta en la planificación hidrológica, porque la planificación hidrológica en España solamente habla del agua que baja por los ríos. Esto es muy importante, sobre todo lo que es el desarrollo regional, sectorial, la creación de empleo, riqueza. Pero lo curioso es que no sabemos por qué no lo dice cuando en la propia instrucción de planificación hidrológica, cuando habla de inventario de recursos hídricos naturales, habla de se inventariarán los almacenamientos naturales de agua superficiales y subterráneos. Y también se dice que en la misma instrucción de planificación hidrológica los datos de almacenamiento subterráneos obtenidos mediante modelos, es decir, se habla de almacenamientos subterráneos. Y una cosa muy importante. Ustedes hablan frecuentemente de lo que es una masa de agua subterránea y nos la aparecen dibujada con una geometría. Pero si nos vamos a la Ley de Aguas, que es el documento más importante en jerarquía normativa, una masa de agua subterránea, según la ley, es un volumen claramente diferenciado de agua subterránea en un acuífero o acuíferos. Es decir, es un volumen, agua, claramente diferenciado de aguas subterráneas en un acuífero o acuífero. Un volumen. ¿Sabemos el agua que tienen embalsadas las masas de agua subterránea? No la que entra y sale. No, el agua embalsada. ¿A qué porcentaje de llenado se encuentran las masas de agua subterránea, como saben en las Islas Baleares? No lo sabemos. No hay ningún plan que nos lo diga. Entonces, si no sabemos el agua que tiene un acuífero, ¿cómo decimos que está sobreexplotado?
Yo cuando sé cómo está el embalse del Tranco, sé que cuando está lleno tiene X hectómetros y cuando está vacío tiene tanto. Entonces yo puedo calcular el porcentaje de llenado. Entonces una cosa fundamental es que una masa de agua no es una geometría, es un volumen. Y hay que saber cuál es el volumen que tiene una masa de agua. Allí, en la que está, no la que circula, la que está. Bueno, pues en España no sabemos el agua que tiene almacenada cada masa de agua subterránea. Bien. Otro error que cometen algunos planes hidrológicos, no el del Duero, es que consideran que la vertical del terreno solo hay un acuífero desde la superficie hasta el núcleo terrestre. Hay uno. Es decir, es lo mismo que el pozo tenga 50 metros, 200, 500, a todos los efectos es lo mismo. Y eso no es cierto. De hecho, el plan hidrológico del Duero diferencia acuíferos superiores de acuíferos inferiores. Y les dice a la gente, ¿usted quiere hacer un pozo? Sí. ¿Dónde? ¿En qué acuífero? En el superior. Pues solo puede tener 50 metros. ¿Usted dónde quiere hacerlo? Quiero al profundo. Pues usted tiene que cementar toda esta parte. ¿Por qué? Porque si no tomamos normas y criterios de sellado de acuíferos, nos encontramos que estamos drenando acuíferos superiores a los inferiores a través del propio pozo. Esto se ve en vídeos. Hay auténticas cataratas de agua subterránea que caen de acuíferos de arriba hasta abajo. Esta es la forma de sobreexplotar acuíferos. No por sacar agua, porque a veces cuando tú sacas agua se estropea el pozo y pierde rendimiento el pozo antes de que seques el acuífero, pero así no. Así tú estás acostado en tu casa y en tu pozo estás oyendo, se pone la oreja, supongo que alguno de ustedes lo habrán visto, cómo os pones la oreja en el pozo y oyes un ruido, caer el agua de arriba abajo. Esto es un desastre, es una sobreexplotación, pero de esto habla muy poco la gente. Por tanto, debemos tener diferenciados acuíferos superiores de inferiores. No es lo mismo el que tiene un pozo aquí que el que capta unas calizas jurásicas a 300 metros, 200 metros. No podemos decir que es lo mismo. Otro error, para mí, de los más graves en la planificación hidrológica, porque hay ausencia de profesionales de la hidrogeología en las confederaciones. La medida del estado de los acuíferos. Mire, yo les pongo un ejemplo. Si yo a cualquiera de ustedes le enseño esta gráfica y le tapo la mitad, es la evolución del nivel del agua en un pozo desde el año 85 al 2005. Y dice, bueno, pues el agua estaba a 50 metros y por aquí a 125. Y yo les pregunto, ¿qué creen ustedes que pasará en 2015 con ese acuífero? Me van a decir ustedes, nos vamos, emigramos, nos tenemos que ir. No hay agua, está sobreexplotado. ¿Es que no lo ves? Bueno, ahora quitamos el papel. ¿Qué vemos? Pues lo que estamos viendo, esa misma evolución en Jumilla. En 2005 les prometo que en Jumilla no hubo ninguna lluvias excepcionales, todo lo contrario, fue una sequía, y el nivel se recuperó al nivel que tenía en el año 85. ¿Qué entonces esto qué es? ¿Qué es lo que está pasando? Hay que entender que los acuíferos no funcionan como los embalses superficiales, funcionan por presión. Esto que está aquí pintado en azul es un estrato de caliza, podría ser jurásica, de aquí mismo, que tiene encima un estrato impermeable de margas y debajo otros. El agua de lluvia se recarga en el acuífero y circula por el interior de él. Si yo hago un pozo aquí, a lo primero que voy a atravesar con la perforación son unas margas impermeables que no van a dar agua. Pero cuando yo toque la caliza, su nivel va a coger el que tiene en la montaña. Si me vengo aquí, voy a tener un pozo surgente, voy a atravesar 200 metros de margas, no voy a tener agua, madre mía, el pozo no da agua, esto es una ruina, pero cuando toco la caliza, ¡pin!, el agua sale y se hace surgente, y si hay una falla, lo mismo. Es decir, el agua funciona por presión. Cuando yo me pongo a bombear en este pozo, mientras mi nivel dinámico no esté aquí, yo no estoy vaciando el acuífero, yo estoy variando su presión. Es decir, una tubería a 6 kilos de presión está tan llena de agua como cuando tiene 1 kilo de presión. Pero la presión ha bajado, pero el acuífero está lleno. Es decir, mientras yo, cuando bombee, no baje de aquí, yo estoy variando la presión de confinamiento del acuífero. Bien. Es decir, cuando yo me asomo en un pantano y veo el escalímetro que el nivel del agua baja del embalse, es un vaciado de embalse. Todo se ha vaciado. Hay muchos hectómetros. Pero en cambio, si mido en un pozo que el mismo pozo bombea, lo que se genera es una variación de presión desde aquí hasta aquí, pero el acuífero sigue lleno. Lo que yo he hecho es una variación de presión. Por tanto, esto no es vaciado, es variación de presión. Esto es un error frecuente. Pero además pasa una cosa con este modelo de la Diputación de Alicante.
Esta es las fluctuaciones que se producen en un pozo de observación distante de otro que bombea a lo largo de 5 años. Y son bombeos cíclicos. Yo bombeo 8 horas hoy, paro, etc. Pero por el hecho de yo bombear en mi pozo, yo genero en él unas variaciones. Bueno, no es lo mismo venir a medir este día, este día, este día, este día, este día, este día, que venir a medir este día, este día, este día, este día. Las gráficas son diferentes. Tenemos que saber que eso no es más que variaciones de presión. Vamos a poner un ejemplo y vamos a poner ejemplos de la zona de estepa, pero quiero ponerles un caso muy llamativo. Esta es la poza termal de Somogil en Moratalla. Esta poza se secó porque había un pozo que bombeaba. Esto se secó. Era una poza termal de mucho interés ambiental. La gente decía, cambio climático, se ha secado la poza, esto es el fin. Bueno, ¿qué se hizo o qué hizo en ese caso? Y tuve la suerte de participar en eso. Coger ese pozo, quitarlo de ahí y llevarlo a 4 kilómetros. ¿Qué es lo que pasó? Que en el momento que el pozo dejó de bombear, la presión del acuífero volvió a subir. Ya no había quien la aceptara. Perdón. Empezó a subir el nivel hasta la situación actual. La poza se ha vuelto a llenar, la gente se baña y el año pasado en Murcia hubo una sequía importante y ahí está recuperada. El agua en el subsuelo funciona por presión. Muchas veces digo que un fontanero entiende mejor los acuíferos que algunos ingenieros expertos en obras lineales. Mancha occidental, Villarrubia de los Ojos, acuífero declarado sobreexplotado. Los Ojos del Guadiana, ¿saben que han vuelto a nacer? Bueno, miren ustedes la situación 2005-2017, en este pozo, cerca de Villarrubia, el agua está a 2 metros. ¿Podemos decir que un acuífero está sobreexplotado cuando el agua está a 2 metros? Otro, Villarrubia, ahora al sur, el agua a 2 metros, como se ve aquí, a 2 metros. Podemos decir que un acuífero... Estos son datos del Ministerio, de la web, son públicos. Bien, ahora nos venimos aquí a Estepa y vamos a ver estos 4 puntos, porque luego veremos que el acuífero de Estepa está declarado en mal estado cuantitativo. Bueno, pues nos vamos al Ministerio, cogemos aquí que está al norte de Estepa, el acuífero Sierra y Mioceno de Estepa, Sevilla, Estepa, el agua a 50 metros en 2006, el agua a 50 metros en 2017. Aquí al sur, Sierra, Estepa, el agua a 40 metros, sube. ¿Ven que esto no es que se llena, se vacía, se llena el acuífero? Que eso son variaciones de presión. Que eso es que yo mido en un pozo que bombea, deja de bombear, el nivel vuelve a ascender y son puras variaciones de presión. Gilena, al sur de Estepa, el agua a 30 metros, sube a 5, ahora a 30 metros como estaba en 2008. Sierra y Mioceno de Estepa, otro pueblecillo que se llama Pedrera. Este es un histórico del año 75, hasta la actualidad igual. Por tanto, medimos el estado de los acuíferos en pozos que bombean. Es decir, estamos midiendo anomalías que se producen en los pozos de bombeo cuando lo que tenemos que medir es aquí. Es decir, cómo el embalse sube, o sea, baja o sube en su conjunto, no porque haya una zona concreta donde hay una agrupación de pozos bombeando que producen una variación presión. Bien, otro error. Las transferencias laterales entre acuíferos. Esto es muy importante. Dice la instrucción de planificación que el recurso de una masa de agua subterránea es la lluvia que le cae, los retornos, el agua de riego que le cae sobre el acuífero, el agua de los ríos que se infiltra en el acuífero, más las transferencias laterales. Es decir, el agua que a este acuífero le está dando lateralmente el acuífero vecino. Eso también es agua. Y que así van transmitiéndose hasta llegar al mar. En esto me voy a extender poco, pero sí que les digo que en el plan hidrológico del Júcar sí que se calculan esas transferencias a través de un modelo que se llama Patrical y definen un concepto que se llama recurso renovable zonal. En ningún otro plan se calcula, aunque se dice que existen, se calculan estas transferencias laterales. Sí que es cierto que en las masas de agua que están junto al mar sí que les atribuyen alguna recarga y en algunos otros. Pero como vemos, la recarga subterránea en muchos casos es una columna que aparece vacía, en este caso en el Guadalquivir. Por ejemplo, en la Sierra y Mioceno de Estepa, pues estamos viendo que la recarga subterránea no se sabe o hay una infiltración por lluvia de 16,50 hectómetros, pero no se sabe la recarga subterránea ni la infiltración de los ríos. En cambio, se dice que los bombeos son del orden de magnitud de esas lluvias. Por tanto,
como tenemos que aplicar un 80% a los recursos naturales que puedan utilizarse, resulta que la masa de agua subterránea, sierra y mioceno de estepa, está en mal estado cuantitativo porque sus recursos naturales son similares a sus bombeos. Pero claro, no sabemos la recarga subterránea. No sabemos, sobre todo, la recarga. Y eso que el propio Instituto Geológico y Minero dice que el acuífero sierra y mioceno de estepa en el borde norte está abierto, tiene salidas, y en el borde este está abierto, también tiene salidas. Y es más, dice que los materiales presentes, la serie cálcico-dolomítica y carbonatada, hay una estructura, como vemos, donde hay unos estratos ahí acuíferos y hay un jurásico que también está, que son varios acuíferos. Dice que el mioceno estepa tiene entre 10 y 40 metros y la descarga se produce mediante drenajes difusos y en forma de manantiales, y el terciario de Martín de la Jara Los Corrales dice que drenaje directo a través de manantiales del borde y difuso hacia arriba. Hay drenaje de manantiales y difuso, etc. Por tanto, aquí el drenaje subterráneo habría que saber si es de verdad que no se sabe, si es cero o cuál es ese agua. Porque ese agua que esté aquí hay que sumar a los bombeos y con eso a lo mejor no nos encontramos en esa situación. Aquí, por ejemplo, también hablamos Sierra de Estepa, dice que el drenaje de todas las formaciones se establece hacia la vertiente meridional y oriental de cada alineación. Por tanto, tenemos eso. Y la Sierra de los Caballos dice que el espesor del acuífero no es desconocido. O sea, tenemos un acuífero dentro de esa masa de agua subterránea que no sabemos cuál es el espesor saturado. Claro, luego venir y imponer restricciones al uso del agua en base a datos que no se saben, pues creo que me parece que es un poco arriesgado. Vemos aquí cómo es lo que decía. En la Sierra y Mioceno de Estepa los bombeos son de 16, la afectación de lluvia 16, no sabemos los drenajes subterráneos, por tanto, como tenemos que aplicar el 80% a los recursos naturales para poder usar, solo tenemos 13,29 hectómetros, como los bombeos son 16, mal estado cuantitativo. Y entonces así nos encontramos en este mapa del Júcar, como de color morado están masas de agua subterránea declaradas en mal estado cuantitativo. ¿En base a qué? En base a piezómetros que se miden en pozos que bombean, como hemos explicado antes. ¿De qué fecha? Del año 2007. Esto lo he cogido de la página web del Plan Hidrológico del Guadalquivir del otro día. ¿Cómo puede usted decirme en el año 2015 que los datos que ha tenido en consideración son 2007? Y todos los gráficos que he puesto yo anteriormente, es decir, están desactualizados los datos y esto es un punto no representativo de medida del nivel del agua en un acuífero. El punto correcto es esos otros gráficos que les he enseñado en sitios donde la afección de bombeo no se nota o no bombean. Otro tema, error. Dicen, bueno, pues como yo tengo esta gráfica, imagino que ese es el embalse, un embalse, hago lo que es un índice de llenado, digo que esto así se ha vaciado todo el embalse. Y que, como hemos explicado, lo que estoy viendo es una variación puntual. ¿Por qué no cogieron este otro piezómetro, que se mantiene más o menos estable? Pues eso no lo sé. Vamos resumiendo. Por tanto, el índice de llenado es un concepto erróneo en acuíferos confinados, porque no estamos midiendo el vaciado de un embalse, sino oscilaciones puntuales. Por tanto, y a modo de terminar concluyendo, si decimos que los datos climáticos no nos los da la EMET, si el esquema del ciclo hídrico no hemos considerado las transferencias laterales y lo hemos incorporado al agua disponible en la masa, si no tenemos en cuenta las transferencias laterales, si no hemos definido acuíferos inferiores diferentes a los superiores, si no hemos sumado el agua de los embalses subterráneos y la medida de los pozos la hacemos en pozos que bombean, es normal que digamos que no tenemos agua suficiente en las masas de agua subterránea y que luego pues, el Plan Hidrológico, en este caso el Guadalquivir, decrete en estos morados, de color morado, todas estas masas que están en mal estado cuantitativo. Y que son todas estas, entre ellas la Sierra y Mioceno de Estepa. Y además dice que no se permitirán nuevas concesiones o modificación de las características ni incremento de superficie de regadío. Todo eso tiene unas consecuencias. Y luego las masas donde ese índice de recursos naturales dividido entre extracciones sea 0,5, pues se pasan unas cosas, sean otras, es decir, todo esto tiene consecuencias en normativa que les afectan a ustedes cuando van a pedir una solicitud de algo. Dicen, no, mire, es que está usted al 0,5 en la masa fulana, está en mal estado cuantitativo.
Luego se plantean, pues claro, si decimos que no tenemos agua, no la hemos contabilizado bien, pues luego hablamos de trasvases de otras cuencas de solo 15 hectómetros para las en torno de Doñana, 15 hectómetros que creo que se podían solucionar con aguas subterráneas probablemente sin ningún conflicto con otras comunidades autónomas. Y ya como resumen este mapa, ¿no?, donde, bueno, pues decimos que el artículo 3.2 es lo rojo, que son los acuíferos sobreexplotados en la cuenca del Guadalquivir. En rosa son los perímetros de protección de captaciones de abastecimiento de agua potable, una cosa muy sana, muy bueno, que el abastecimiento de los pueblos no tengan pozos cerca. En naranja son... En naranja son perímetros de aguas minerales y termales. En azul claro son... en color amarillo, los acuíferos en mal estado cuantitativo, que están aquí. En azul claro son abastecimientos, perímetros de abastecimiento y, bueno, no, exactamente, y el 3.7, las nuevas concesiones, donde se pueden dar nuevas concesiones. Bien, por lo visto, pues hay soluciones. Lo primero que debemos exigir, como ciudadanos, es que quien tenga que decir si hay mucha agua en una cuenca o poca sea la Agencia Estatal de Meteorología. Lo segundo es que se cuenten con los embalses subterráneos en la planificación hidrológica y se incluya su agua y se diferencien acuíferos superiores de acuíferos inferiores. Lo tercero es que se incluya como recursos naturales las transferencias laterales y lo que hemos hablado, las recargas subterráneas. Que el estado cuantitativo de los acuíferos se mida en puntos no que bombean, sino en pozos representativos, como dice la instrucción de planificación. Que los datos hidrológicos sean tomados y certificados por empleados públicos, todos, desde el agua que pasa por una acequia, desde el agua que pasa por un canal, desde el agua que se saca de un pozo, desde el nivel del agua en un pozo. Tiene que estar certificado por empleados públicos. Que se profesionalicen las confederaciones, que haya más expertos del subsuelo, de las aguas subterráneas. Que se investiguen las posibilidades de esos acuíferos inferiores para poner agua a disposición de los ciudadanos. No que llegue ahora cada uno y se líe a hacer un pozo, no, sino que el Estado, igual que gestiona los embalses subterráneos, perdón, los superficiales, gestione también los embalses subterráneos. Es decir, ¿con qué objetivo? El objetivo, que en mi opinión debe hacer el Estado, es, como hay acuíferos superiores e inferiores, interceptar acuíferos inferiores cuyo flujo se está yendo al mar y utilizar este agua para dotar en pueblos, en municipios, de garantía a los cultivos. Es decir, que no tengamos que depender de si llueve o no llueve un año, si hay un año de sequía o no hay sequía. El año que llueva, el olivar no lo riego, pero el año que no llueve, yo tengo un pozo que me ha hecho el Estado para la comunidad de regantes, que lo puede gestionar el Estado, que yo le pago el coste de mantenimiento como pago la tarifa del agua de un canal, para que mi olivar tenga la calidad la misma en año seco y en año húmedo, que la almendra sea igual de grande en año húmedo y año seco. Así se puede planificar una cosecha, una campaña, una venta, una exportación. Y ya terminando, esto de que les estoy hablando de fantasías, mire, esto es realidad. En la cuenca del Segura tuve la suerte de participar hace 10 años en la construcción de una batería estratégica de pozos de sequía. Se movilizaron más de 100 hectómetros anuales, una inversión de 50 millones de euros con declaración de impacto ambiental, 100 hectómetros de una red de pozos. Hoy, por desgracia, están parados, pueden funcionar, pero están parados. Algunas imágenes de todos esos pozos. Como conclusión, quería transmitirle: falta mucho por conocer sobre las aguas subterráneas para hacer un uso sostenible. No se trata de aquí de esquilmar nada. Tenemos que saber que tenemos acuíferos superiores y acuíferos inferiores y que el Estado, igual que gestiona los embalses superficiales, tiene que gestionar los embalses subterráneos. ¿Para qué? Para hacer lo que dice la planificación hidrológica: armonizar el desarrollo regional y sectorial, armonizar las rentas entre los que tienen mucha renta en unas zonas con las zonas del interior de las cuencas, donde es más necesario fomentar el empleo del desarrollo rural, que esos pueblos no se pierdan y que esos pueblos sigan manteniéndose. Ustedes hacen uso muy sostenible. El olivar necesita poca agua, la mayoría es secano, pero también hay zonas donde necesitan darle alguna aportación de agua y el Estado, con pequeñas infraestructuras, podría colaborar a generar empleo mediante la utilización sostenible de las aguas
subterráneas. Y eso era todo y muchísimas gracias por su atención.